Juárez y su México, por Ralph Broder. 39. Cuarta parte. La intervención. 6. El 20 de abril, cuando los franceses entraron en Orizaba, Zaragoza se había retirado a la sierra circunvecina para organizar la acción retardaria, que pasaba ahora de la mano diplomática al brazo militar. Hasta aquí, los mismos agresores habían facilitado la defensa del país. Las miras encontradas de los aliados paralizaron la intervención en los umbrales de la tierra de promisión, y al disolverse el embolismo, el gobierno había ganado algo de provecho: tiempo, la disolución de la coalición, una levadura favorable de antagonismos externos y la atención del mundo. El hecho consumado de intervenir logró lo que la propaganda no pudo producir. La opinión mundial, aunque aturdida, ya no era apática. La ocupación de Veracruz enfocaba la atención sobre la situación en México y sus repercusiones en Europa. Y la prensa europea comenzaba a indagar los motivos declarados de los aliados. Y en el curso de estas discusiones, algunas indicaciones salieron a luz, y la prensa mexicana la recogió y aprovechó para la defensa del país. La iniciativa de España y el consiguiente refuerzo de las fuerzas francesas aumentaron el envite a tal punto que el gobierno inglés tuvo que determinar hasta dónde le llevaría el retrueque. Y en un notable artículo de fondo del London Times, que sondeaba la opinión pública en Inglaterra, Palmerston comenzó a exhibir su mano. El primer descarte eliminaba 2 puntos sin importancia: la capacidad de autogobierno del pueblo mexicano y la garantía de respetarla proclamada en la Convención de Londres. Aquellas castas mezcladas, desmoralizadas y sanguinarias, que combinan los vicios del hombre blanco con la sevicia del indio, habrán de dar lecciones de autogobierno no solo a la pobre España, sino también a Francia y a Inglaterra, preguntaba el periódico al público. La decadencia ha sido crónica desde su primera manifestación en México y se ha acelerado en los últimos años, y hasta el antiguo y solemne despotismo de los virreyes borbónicos resultó mejor que las feroces carnicerías y proscripciones de los presidentes rivales. Por consiguiente, el artículo oracular propuso lo que ya tenían dispuesto las potencias. Después de pintar la ocupación de Veracruz, el terror pánico de la población, el desmantelamiento de las fortificaciones y la entrega de la plaza, el Times planteó el problema medular. Tal es el primer acto de la intervención en México. La España ha asestado el primer golpe bajo la dirección de un ministro hábil y activo, siempre que sean justas y benéficas para la raza humana sus miras, siempre que procure crearse fama poniendo coto a la anarquía que prive en sus antiguas colonias, convenciéndoles, por su propio ejemplo, de que la paz y el buen gobierno no tardarán en asegurar a la nación un lugar decente en la sociedad humana. Puede sentirse seguro de la simpatía de todas las potencias europeas y sobre todo de Inglaterra. La bendición echada a España iba acompañada por la licencia correspondiente concedida a Francia. El gobierno francés está resuelto a obrar con energía, a pesar de sus dificultades financieras y de tener entre manos una que otra cuestión internacional. Un órgano semioficial anuncia que Francia enviará a México un cuerpo de tropas igual al cuerpo enviado hace poco a Siria. Efectivamente, se tiene proyectada una campaña regular, si es que el término puede aplicarse a un avance contra tropas, que huirán sin duda ante la aproximación de los invasores, contentándose con saquear y asesinar a sus desgraciados compatriotas. Es evidente que los franceses no permitirán que Inglaterra o España participen más activamente que ellos en estas operaciones, y no cabe duda de que, una vez iniciadas, quien las dirija será Francia, ya que solo ella tiene un numeroso cuerpo de tropas en aquel país. A todo eso no podemos hacer objeción alguna. Se ocupará por algún tiempo la Ciudad de México, y de ser tan dichoso el resultado como en Siria, el mundo tendrá motivo de felicitarse. De todos modos, Francia puede confiar en nuestra aquiescencia absoluta en sus esfuerzos para restablecer la tranquilidad. No experimentamos, por cierto, la más leve envidia de la preponderancia de las fuerzas francesas,
y aun cuando se extienda la ocupación por uno o 2 años, no habrá queja alguna de este lado del canal. Nunca fuimos propagandistas de la doctrina Monroe y no tenemos ningún deseo de asegurar sus principios. Apenas lanzada la intervención, Palmerston se dispuso a abandonar las riendas a sus aliados, pero en forma tal que tuvo muy mala prensa en todas partes. La complacencia del Times inquietó a la prensa continental. En París, el semioficial Journal des Débats comentó cáusticamente sobre la actitud de reserva del gobierno británico al hacer votos para el buen éxito de Francia y España, sin interesarse, al parecer, por aumentar el personal de su expedición, y más dispuesto a desear nuestro triunfo que a contribuir a sus gastos. Aún no conocemos el sentimiento en España, pero ya han opinado 2 o 3 diarios de Madrid. Tampoco en Madrid fue motivo de felicitación el permiso de sacar el ascua con mano ajena, y menos aún a prorrata, y la prensa ventilaba abiertamente los celos provocados por la preponderancia de las fuerzas francesas. Más desagradable, empero, que la reserva inglesa, resultó la actitud austríaca. Pero más singular aún, siguió comentando el Journal des Débats, es la reacción provocada en Viena por los rumores, verídicos o erróneos, de la oferta hecha al archiduque Maximiliano. Austria, dice hoy en sustancia el Süddeutsche Post, no se ve reducida aún a la necesidad de aceptar tales favores. Así, según el Süddeutsche Post, Austria se consideraría mortificada al recibir para un príncipe austriaco un imperio de 8 millones de habitantes, de la misma manera que un aristócrata empobrecido tomaría por insulto la oferta de una limosna. Un periódico belga dijo ayer que los íntimos del archiduque están encareciéndole a que rechace el trono de México, a menos que Francia se comprometa a mantener un ejército de ocupación en México y Veracruz durante 10 años. En Inglaterra, el anuncio de que el gobierno estaba por ceder las riendas de la intervención a sus aliados hubiera merecido aprobación, a no ser por la sanción otorgada a los objetivos políticos de sus consocios. Al salir el Morning Post con un artículo en favor de la candidatura de Maximiliano, la prensa extraoficial puso el grito en el cielo, calificando la intervención de flagrante felonía internacional. ¿Y qué tiene que ver la Gran Bretaña con todo eso? Se preguntaba a su vez al gobierno. Nada, absolutamente nada. Solo sirve para acompañar a los asaltantes a la puerta y quedarse allá como aguilucho mientras se comete el crimen. Y ese papel lo acepta la Gran Bretaña. La prensa ministerial descartó ágilmente la postulación del archiduque, pero la agitación siguió en pie, y en ciertos círculos se preveía la caída del gobierno a consecuencia de la cuestión mexicana y de sus complicaciones imprevistas. La oposición parlamentaria era menos fuerte y más manejable. En las cámaras, la cuestión mexicana se prestaba a maniobras partidaristas, y los Tories la aprovecharon para embarazar al ministerio. Disraeli recordó a la Cámara de los Comunes que la Gran Bretaña fue la primera potencia que acordó el reconocimiento a México, allá por los albores del siglo, y que aquel paso lo dio Canning para contrarrestar la Santa Alianza, y preguntó con qué derecho el gobierno se atrevía ahora a asestar el primer golpe a la independencia mexicana. Disraeli deleitó a Karl Marx, muy propenso también por su parte a aprovechar la cuestión mexicana para propinar una paliza a Lord Palmerston. Marx difundió el ataque en su correspondencia con la Freie Presse de Viena y sacó prueba y copia de su propia diagnosis de la intervención de la boca de un Tory inglés, citando la defensa de Palmerston, refiriendo sus censores a la Convención de Londres y reiterando que todo lo que pedía era un gobierno en México capaz de tratar con las potencias extranjeras, defensa que Disraeli calificó de sospechosa. Marx la glosó con su comentario original. Palmerston afirma la no existencia del gobierno actual. Pretende para la alianza de Inglaterra,
Francia y España la misma prerrogativa de la Santa Alianza de determinar la existencia o la no existencia de los gobiernos extranjeros. Y añade modestamente que esto es todo lo que desea el gobierno de la Gran Bretaña. Esto y nada más. Usando del mismo lenguaje, Marx y Disraeli hubieran formado entre sí una simple Torre de Babel, a no ser que ambos obedecían a motivos muy semejantes. Disraeli hacía de la cuestión mexicana capital político. Marx la transformaba en cuestión marxista. En ambos casos, la controversia constituía el fondo de la cuestión, no México. Y como los dos explotaban para sus fines propios, la coincidencia era algo más que la manifestación de su coexistencia accidental en el planeta. Pero Palmerston provocaba la confusión. Estadista empírico y nada sistemático, no era reo de resucitar deliberadamente la Santa Alianza, ni de tener plan preconcebido alguno, sino de simple laissez-faire. Pero se prestaba a tales interpretaciones al dar su aprobación a las combinaciones de Francia, Austria y España, y colocar a Inglaterra en la posición de un cómplice por pura imprevisión y complacencia. Ante el peligro de incurrir en la nota de encubrir de hurtos, la decencia inglesa armó un escándalo y el primer ministro tuvo que cejar. La proyectada monarquía le facilitaba una garantía para los intereses británicos en México y toda vez que pudiera colaborar permisivamente con Napoleón, le prestó la mano izquierda. Pero a medida que aumentaban las complicaciones en México, el contubernio se volvía cada vez más insostenible. El embrollo provocado por el ultimátum francés, la inflación de las reclamaciones francesas y el crédito Hecker acabaron por forzar su mano. Buscando una solución que no fuera un escándalo, Palmerston propuso a París una componenda mediante la cual el gobierno inglés prestaría su apoyo a la cuenta francesa de 12 millones de pesos, a cambio del sacrificio de los bonos Hecker. Pero Touvenel siguió defendiendo el contrato y Palmerston, advertido por sus parciales de que el asunto Hecker provocaría interpelaciones en el Parlamento, vio el juego mal parado y se lavó las manos de tan turbio embrollo como se había vuelto la antes sencilla cuestión mexicana. En eso se supo la ruptura de la alianza en México y el gobierno aprobó la conducta de Sir Charles Wyke, dando por suspendida, aunque no rota, la Convención de Londres y retirando la expedición británica. El resultado decepcionará a muy contadas personas, dijo el periodista inglés enviado a México por la oposición parlamentaria para valorizar la situación sobre el terreno. Los tontos agiotistas que confiaron en las promesas de los mal enterados órganos del gobierno tendrán que sufrir las consecuencias de su credulidad. Ningún crítico sincero sería capaz de defender la posibilidad de triunfar la expedición. El mismo conde Russell ha confesado, y muy claramente, que no prometía ningún provecho positivo. Los resultados que pensaba lograr al negociar la convención eran puramente negativos. En tal intervención no veía una ventaja para Inglaterra, pero pensaba que, participando en ella, le sería posible obstruir los proyectos ambiciosos atribuidos con razón a Francia y a España. El resultado no ha justificado la confianza de su señoría en su astucia. Resulta que España no tenía tales intenciones, y después de todos nuestros esfuerzos, dejamos a Francia empeñada, al parecer, en la grandiosa empresa de hacer felices a los mexicanos y a su malgrado. Ahora que todo temor de conturbar la combinación queda eliminado por su disolución, esperamos que la locura sin par manifestada por Lord Russell en este negocio sea estigmatizada como lo merece. Sus propios despachos nos proporcionan la prueba contundente de que sabía a ciencia cierta que la intervención iba al fracaso y que el deseo de distinguirse por una obra maestra de astucia fue el móvil que le determinó a meter a Inglaterra en esta malaventura. Y pasando del balance británico a la partida francesa, concluyó: los franceses, pues, tendrán que terminar la obra a solas. ¿Qué partido pueden sacar de la ocupación? Cualquiera que sea el orden que Francia logre establecer, redundará en beneficio de las dos naciones que han abandonado la expedición.
Francia no puede obligar al país a cubrir los gastos. ¿Será ella capaz de cargar con tales erogaciones? Muchos miembros de la Cámara Legislativa han protestado contra la ocupación de Roma con motivo del costo. La expedición mexicana es impopular, no suscita ninguna pasión popular, no promete ningún beneficio sustancial. Los órganos de la opinión independiente en Francia llegan hasta a decir que el aliento dado a Francia por Inglaterra para que persevere en esta expedición se debe al deseo de ver a un rival envuelto en dificultades y desastres, en tanto que los frutos de sus esfuerzos los cosechará Inglaterra. Afortunadamente, hemos salido del embrollo, lo mismo que hemos entrado, disparatadamente. Y al hablar de disparates, no se olvidó de la parte que correspondía a Sir Charles Wyke. Quienes se acuerden de la manera muy resuelta con que hace pocos meses Sir Charles Wyke abogaba por la intervención y el gozo con que se aprovechó de la primera oportunidad para cortar las relaciones, naturalmente les extraña la muy conciliatoria política que parece dispuesto a perseguir ahora. Bastaba la observación para abreviar la cuenta. La verdad sobre Sir Charles Wyke era demasiado obvia y demasiado británica, y no había para qué recargarla. Pero el ministro, cuya falta de juicio tuvo consecuencias tan graves, no pudo escapar ileso al juicio final, porque el apoyo tardío prestado al gobierno excomulgado de México no pudo corregir el error inicial. Los mexicanos agradecieron su arrepentimiento y se olvidaron gustosos del principio de sus actividades en su fin. Pero no pasó lo mismo en Inglaterra, donde la publicación de un libro azul que contenía la correspondencia con Zamacona las puso al descubierto. La confianza con que Zamacona refirió su disputa a un día de juicio futuro, cuando esta correspondencia vería la luz, no fue ilusoria. El libro azul cayó en manos de Karl Marx. En materia de brutalidad británica, escribió a Engels, el libro azul mexicano supera a todo lo que registra la historia. Benchikov parece un caballero comparado a Sir Charles Wyke. Este canalla no solo despliega el celo más desenfrenado para ejecutar las instrucciones secretas de Pam, sino que intenta vengarse con groserías que el señor Zamacona, el ministro de Relaciones Mexicanas, actualmente retirado y antiguo periodista, le aventaja siempre en el intercambio de notas diplomáticas. Por lo que toca al estilo del tipo, aquí tiene usted algunos ejemplos sacados de su correspondencia con Zamacona. Los cogió al azar. Si el estilo pinta al hombre, aquí estaba la letra. Y aquí estaba el espíritu de Sir Charles Lennox Wyke. ¿Qué clase de hombre fue aquel que concibió la humilía del panadero y del hambriento, por ejemplo? ¿Homo sapiens? ¿O qué sentencia merecía, peor que aquella que él mismo pronunció al emitir lo siguiente? Con relación a la luz en que veis la cuestión, como expresada en vuestra nota arriba dicha, me dispensaréis el decir que no puede tratarse parcialmente sin tomar en consideración también las opiniones de quienes sufren de la operación práctica de semejantes ideas como emanantes de vos mismo, del autor de ese torcimiento, ¿qué podía emanar sino un embrollo? De la sintaxis misma salía el secreto del enredo que había torcido el ánimo del mundo. Huroneando todas sus ofensas, Marx las sacaba una tras otra de la punta de su pluma, y cuanto más crasas, con tanto más ardor seguía la pista. Zamacona le escribe diciendo que la culpa de las desgracias de México en los últimos 25 años la tienen principalmente las intrigas de los diplomáticos extranjeros. Wyke contesta diciendo que la población de México es tan envilecida que constituye un peligro no solo para sí mismo, sino para quienes se pongan en contacto con ellos. Ipse dixit, etcétera y etcétera, ad nauseara. Wyke era demasiado prolijo, el mundo era demasiado sufrido y Marx estaba demasiado fastidiado para seguir. Bueno, satis superque, concluyó, cansado. Bastaba la atención prestada al títere de Pam, y después de descifrar algunos pasajes más, notables por el dominio defectuoso tanto de su lengua materna como del carácter mexicano, cerró la tapa con un bufido de disgusto.
Huelga decir que su opinión no concordaba con la de Lacaille, pero siendo la opinión de Marx, llegó a la posteridad. En la otra extremidad del triple eje, el revuelto patriótico despertado por la cuestión mexicana se fue rebajando rápidamente al saberse que el único papel otorgado a España en los planes de los aliados era la conclusión de los preliminares. La tercera rueda de la expedición se desprendió por su propio movimiento, aunque con la ayuda y el empuje de la colaboración británica. Sacudidos hasta caer de acuerdo, el socio más débil y el más fuerte se abrazaron y se retiraron juntos, derrotados ambos por su desprevención y salvando del cálculo erróneo solo su alianza transitoria. Pero Prim dio al fiasco una gracia que no formaba parte de las dotes de Sir Charles Wyke, y en España todo se salvaba con el estilo. La influencia de la opinión pública era todavía débil y confusa en Francia. Acá y allá se alzaba una voz en defensa de México, pero sin la autoridad o la información suficientes para levantar una protesta efectiva. Los antagonismos enlazados de las potencias despertaron las sospechas de un público oficialmente enterado solo del objeto ostensible de la expedición, pero inquietado por los rumores del propósito ulterior y convencido de su gravedad por la fricción sorda de los tres colitigantes de la intervención. En el cuerpo legislativo, la oposición, encabezada por Jules Favre, censuró la intervención en principio e interpeló al gobierno respecto a sus verdaderas finalidades para solo topar con evasivas oficiales. Las respuestas eran reservadas y circunspectas. La oposición dudaba, pero no lograba desacreditarlas. Y después de 4 meses de incertidumbre, la opinión pública continuaba intranquila, pero inactiva. Al contestar a las interpretaciones de la oposición, empero, el gobierno citó extractos de la correspondencia de Salinger para cohonestar la empresa y poner en evidencia las condiciones imperantes en México. Este testimonio, reproducido por un periódico belga y copiado por la prensa mexicana, revelaba por primera vez la importancia del papel desempeñado por el ministro y que vino confirmado por una indiscreción recogida por un miembro de la expedición. Mi único mérito, dijo M. de Salinger, era el de haber adivinado la intención del emperador de intervenir en México y de haber hecho necesaria tal intervención. Todo el repertorio de sus informes, que andaba desde la verdad pura o adulterada hasta la exageración y la fabricación, salió a luz ahora, surcido con tanta habilidad que ya no se podía imputarlos a la credulidad de la prevención o a la irresponsabilidad de la pasión. La botella tenía fugas y el contenido revelaba lo que era en realidad, una difamación sistemática hecha con un propósito determinado, ceñido ya con el triunfo indisputable. Las mentiras fueron refutadas, las exageraciones rectificadas, las verdades aclaradas y las adulteraciones disipadas por la prensa mexicana, pero demasiado tarde. La torcida interpretación del país suministrada al gobierno francés por espacio de 12 meses salía reproducida, palabra por palabra, con la fidelidad del eco, en las instrucciones redactadas para el almirante, publicadas por la prensa mexicana en columnas paralelas con la fuente original. La fusión era completa, la pista estaba perdida, y resultaba imposible señalar dónde acababa el agente y dónde empezaba el gobierno. La responsabilidad del uno quedó a descubierto en el momento mismo en que la encubría la autoridad del otro. Al igual que M. de Salinger, la prensa mexicana se decidió a adivinar la intención del emperador y a descifrar la finalidad de la intervención francesa a fuerza de intuición, de lógica y de prevención política. En el curso de la búsqueda, un comentarista salió con una explicación ingeniosa y verosímil, que tenía el mérito de conciliar las inconsecuencias aparentes de la política napoleónica en Europa y de revelar, al mismo tiempo, su coherencia recóndita y su relación con México. En 1840, cuando el proceso instituido contra Luis Napoleón por su conato de
por su conato de rebelión contra Luis Felipe, su defensa concluía con estas notabilísimas palabras: yo represento, señores, un principio, una causa y una derrota. El principio es la soberanía del pueblo, la causa el imperio y la derrota Waterloo. A la luz de esta declaración, mucho se clarificaba. Su política posterior quedó vindicada con su elección por una inmensa mayoría popular a la presidencia de la Segunda República, y la causa por la proclamación del imperio. La tercera promesa estaba todavía incumplida, pero desde la resurrección del imperio, su diplomacia iba encaminada hacia la meta anunciada: ajustar sus cuentas con la coalición antinapoleónica y borrar la mancha de Waterloo. La cuenta con Rusia quedó saldada con la guerra de Crimea. La cuenta con Inglaterra y Prusia estaba siempre abierta. Preparándose para el desquite con ciencia y paciencia, Napoleón había formado un sistema de alianzas y satélites en anticipación del próximo golpe, valiéndose de una diplomacia tortuosa, pero siempre consecuente, que dejaba a Europa en la perplejidad. De ahí su apoyo a la causa de la independencia italiana, en cambio de la extensión de las fronteras de Francia hacia los Alpes marítimos. De ahí su empeño en levantar a España al rango de una potencia de primera clase para asegurarse una alianza al lado de los Pirineos. De ahí sus maniobras dirigidas a dividir la Alemania católica de la Alemania protestante y a ganar la alianza de Austria en preparación para el golpe eventual contra Prusia e Inglaterra. De ahí también la necesidad de compensar al emperador Franz Joseph el desmembramiento del Imperio Otomano en cambio del sacrificio del Véneto. Era una posibilidad. Otra, la creación de un trono para los Habsburgos en México, y esta era recomendable. Además, como un medio de combatir en América la difusión de las ideas republicanas que andaban ganando terreno rápidamente en Alemania, Italia y Francia. De todo lo que precede, concluyó el analista, se deduce que hay, en finalidad, un enlace lógico entre el pensamiento que domina a Luis Napoleón, desde que con mano fuerte empuñó las riendas del Estado, y todos los actos de su vida política. Este enlace que existe aún en aquellas cosas que parecen más contradictorias. Así es como se explica que mantenga un pie de ejército en Roma con el pretexto ostensible de proteger al Papa y con el motivo secreto de evitar que lo haga el Austria. Así se explica también que se haya apoyado en la alianza inglesa para combatir y vencer a la Rusia en Crimea, y que se valga de Piamonte para combatir y vencer al Austria en Italia, y rescatar las fronteras de los Alpes. Así se explica cómo, para adormecer las desconfianzas de la astuta Albión, celebra con ella tratados de comercio y la acompaña en empresas lejanas como la de China. Así se explica cómo, para habituar a la España a ser su aliada, a fin de contar con ella cuando le convenga romper con Inglaterra, la lleva consigo a la expedición en Indochina. Y por último, así se explica cómo ahora se vale de la Inglaterra y la España para llevar a cabo su idea en América, de la propia manera que se valdrá de la Rusia y del Austria, de Italia y de España para combatir a Inglaterra y Prusia, que son las dos grandes potencias que le quedan por humillar, para borrar la mancha de la derrota de Waterloo y conquistar la línea del Rin como frontera natural de la Francia, dando de esta manera término satisfactorio a la gran misión que se ha propuesto en su vida. Y por eso, el lugar en el acertijo destinado a México formaba parte integrante de la política mundial, y el elemento que hizo necesaria e inevitable la intervención francesa en México no era la inspiración de M. de Saligy, sino la fuerza de la manía napoleónica. El análisis concordó, casi al pie de la letra, con las conclusiones sacadas por De la Fuente de su larga estancia en Francia y del estudio detenido que ahí realizó cerca de la situación política en Europa. ¿Y por qué Francia, que es la nación a quien menos debemos, toma sobre sí la nueva empresa? Escribió a Doblado, cuando los refuerzos franceses salieron para México. El enigma, que se llamaba Napoleón,
era fácilmente descifrable. Es porque, con su sistema de oscilación y de expedientes imposibles, como los que ha ensayado en Italia, quería satisfacer a la Austria retrógrada y a la Italia liberal, ofreciendo al archiduque Maximiliano el trono de México en cambio de Venecia, que a pesar de todas las arterías y violencias del despotismo, no puede jamás pertenecer de grado a los tudescos. El rey Víctor Manuel apenas puede calmar la impaciencia de la nación italiana, que arde en deseos de libertar a sus dos hermanas, Roma y Venecia. Garibaldi, con sus palabras de fuego, enardece más y más el sentimiento libertador, y acaban de publicarse unas cartas suyas en que anuncia la guerra con el Imperio Austriaco, para que un día muy cercano, tronando de paso y sin más miramientos que la omisión del nombre, que todo el mundo pronuncia contra el emperador de los franceses, a quien denuncia como el autor de esta situación insoportable. Ahora bien, si exceptuamos una revolución en la Francia misma, me parece clarísimo que nada teme Napoleón III, como la guerra entre Italia y el Imperio Austriaco. ¿Por qué? Porque le sería preciso decidirse en favor de una causa o de la otra, y eso sería el principio de su ruina. En efecto, los antecedentes de la Francia en esta contienda, la conducta del mismo emperador y la opinión casi generalizada en pro de la Italia unida serían fuertes razones para tomar partido de los italianos, pero no sería posible estorbar que estos dieran en la lucha un vuelo desmedido a los principios democráticos, sino ya republicanos. Y un gran pueblo vecino de la Francia y gobernado por esos principios minaría sin remedio por su contacto el cesarismo que en Francia se ha levantado. La cuestión de Roma, que es quizá la más grande que en muchos siglos ha podido agitar al mundo, sería resuelta en el sentido liberal, quedando destruido el gran baluarte del fanatismo y de los abusos y preponderancia del clero. Esto es bastante, sin añadir las cuestiones de Hungría, de Polonia y de la Alemania y de la unidad alemana, que el espíritu liberal está precipitando a un desenlace funesto para el despotismo y las rancias preocupaciones. Era bastante, vuelvo a decir, para que el emperador temblase de ver levantados los pueblos mismos en defensa de sus más caros intereses. Por eso, no toma con franqueza la causa de las nacionalidades y de la democracia. Por eso se dio prisa a abandonarla en 1859. El emperador teme tanto como su tío la actitud del pueblo armado, aunque sea en favor de la política imperial, y es preciso convenir en que le sobra razón. La causa de la libertad es solidaria y se agita en todas partes. Los jefes se eclipsan y salen a la luz las naciones. No basta dominar a un pueblo, se necesita domar a todo el mundo, y por eso México estaba condenado. La erección de un trono en México por la influencia del emperador satisfacía su orgullo y calmaba su temor. Concluyó el aviso. Si se escogía al archiduque Maximiliano, que pasa por ser liberal y ultramontano a un tiempo, y si además se lograba con este arreglo la cesión de Venecia en favor de Italia, parecería que no se tomaba una medida antiliberal ni enteramente retrógrada, y que se zanjaba a gusto de todos la cuestión de Venecia, en que está interesada Italia, sus partidarios y opositores, y la paz de Europa, según la expuse más arriba. Leyendo usted el último artículo de la Opinión Nacional, que va entre recortes, se asombrará quizás, tanto como yo, de ver que Napoleón ha conseguido en parte su objeto, pues un diario tan influyente como este, en todos los círculos liberales, da por compensada la iniquidad de imponernos un rey con la entrega de Venecia a los italianos. Ahora veo confirmada la resolución que desde mis primeros despachos dije a usted haber observado en este gobierno, para influir poderosamente en nuestra política interior con mengua de la independencia y soberanía de México. Con la experiencia ganada en Europa, se extendía la perspectiva, y a medida que se alargaba su visión, se elevaba su ánimo,
y las conclusiones sacadas de sus observaciones, aunque tétricas, no estaban desahuciadas. Para fines de abril, unos rayos de la verdad mexicana empiezan a penetrar las capitales europeas, y el tiempo dedicado a ganar la atención del mundo no había sido malgastado. La táctica dilatoria de Juárez, que era un antemural en México, era terreno ganado en Europa, pero la excomunión moral de su gobierno quedaba intacta. Un intento de levantarla, intento intrépido, profano y tesonero, se realizó a principios de marzo. La opinión pública era accesible, y antes de salir de Francia, De la Fuente dirigió a M. de Touvenel una nota de despedida y de protesta que tuvo repercusiones en Europa. Publicada por un periódico inglés, la nota hizo sensación en los círculos diplomáticos, donde se convino en que hacía mucho que una defensa tan viril y vigorosa de la ley de agentes no había llegado a los oídos del gobierno francés. Su estilo estaba a la altura de la ocasión. México podrá ser conquistado, pero no sometido, ni se le conquistará sin que dé pruebas antes del valor y de las virtudes que se le niegan, declaró su representante. México, después de haber sacudido el poder secular y hondamente arraigado de la España, México, que no quiso por rey a su mismo libertador, México, en suma, que acaba de alzarse victorioso de una revolución terrible contra los restos de la oligarquía que pesaba sobre su democracia, a ningún precio aceptará la monarquía extranjera. Crearla será muy difícil, pero sostenerla lo será más todavía. Tal empresa será ruinosa y terrible para nosotros, pero lo será también para sus promovedores. México es débil, sin duda, comparado con las potencias que invaden su territorio, pero tiene la conciencia de sus derechos ultrajados, el patriotismo que multiplicará sus esfuerzos y la profunda convicción de que, sosteniendo con honor esta lucha peligrosa, podrá preservar el hermoso continente de Colón del cataclismo que lo amenaza. Protesto, pues, altamente, señor ministro, en nombre de mi gobierno, que todos los males que resulten de esta guerra injustificable y los que causan directa o indirectamente la acción de las tropas y de los agentes de Francia, serán exclusivamente de la responsabilidad de su gobierno. Por lo demás, México no tiene que temer si la providencia protege los derechos de un pueblo que los defiende con dignidad. La atención a su protesta era sintomática de la importancia que México había adquirido como campo de pruebas de la decantada doctrina de la no intervención, proclamada por las grandes potencias como la conquista cardinal del siglo XIX. Y en Londres, donde la popularidad de Napoleón variaba a la inversa de la parcialidad que le manifestaba Palmerston, se recibió con nutridos aplausos la determinación del mexicano de morir en la empresa. Pero al dirigirse a M. de Touvenel, el ministro mexicano le decía solo una mitad de la verdad. La otra la reservaba para su propio gobierno. Al marcharse de Francia, ya no era el Cristóbal de tantos y tan arduos pasos, llegado para descubrir el nuevo mundo al viejo, y antes de embarcarse para su patria, suplicó a sus compatriotas que comprendieran a su confianza, que correspondieran a su confianza e hicieran bueno su reto. Había llegado la hora de salvar el buen nombre del mexicano, y tocaba a México hablar por sí para que se reconociera la verdad. Para su pueblo no había otra salida. Antes se contaba con nuestras divisiones, con lo que se llamaba nuestra corrupción y nulidad, y por eso se mandó poca gente. Ahora que nos han visto movernos, piensan que no tenemos valor sino contra los españoles, pero que un puñado de franceses bastará para aterrarnos y desbaratarnos. Si nos defendemos bien, nos salvaremos, porque llegará la mala estación, y no se pensará en mandar más fuerzas, porque se verá que una vez cuán larga y dispendiosa es la empresa de subyugarnos, porque la paz de Europa lo exige, y porque, publicada nuestra justicia, tendremos a todo el Partido Liberal Europeo en nuestro favor. El entusiasmo de México y la actitud noble y enérgica de nuestro gobierno nos han concitado muchas simpatías, pero si nos dejamos arrollar por un puñado de europeos, nos pondríamos debajo de los chinos y los marroquíes. Sería, otra vez,
la historia de Cortés.